trono he preparado para ti, lleno de perlas, y de mis ojos arranqué mientras lloraba. En el instante aquel, cuando dudé de tu promesa fiel, y que viniste a mi pobre corazón para llenarlo de tu amor al fin. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal del fin de los tiempos. Hoy vamos a ver un mensaje del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Pero antes vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento acerca de lo que nos quiere decir en esta epístola. Amado Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu bondad y tu misericordia para con tu pueblo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú, Señor, alaba, llama y santo, seas quien nos ayude a entender y a discernir tu palabra, a comprender tus designios, a entender, Señor, los tiempos y, Padre, a poner por obra tu palabra por sobre todas las cosas. Tú eres nuestro Dios y a ti, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús bendigas a todos nuestros hermanos y que esta palabra sea para alimento, sea, Señor, alabado sea tu nombre, para medicina de los que estén enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta enseñanza que vamos a ver hoy, vamos a comprender una de las múltiples amenazas del enemigo sobre la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, desde que fue fundada, desde que el Señor Jesucristo la fundó, desde que Pedro usó esas llaves espirituales, allá en aquel día de Pentecostés y luego con Cornelio, las dos llaves que se le dieron para abrir la predicación de la palabra al mundo entero, a los judíos y a los gentiles, la iglesia fue asolada. Primeramente eran los mismos judíos los que asolaban la iglesia, los que la perseguían. Y bendito el nombre de Dios. Y luego fueron los romanos y luego... Pero el enemigo siempre usaba diferentes instrumentos para perseguir, atacar a la iglesia. La infiltración ya acá desde la palabra, desde estos tiempos primitivos, habla de que había quienes entraban encubiertamente en la iglesia para tratar de torcer el camino o ver qué se hacía. Y no creamos que eso ha variado en los tiempos actuales. El enemigo varía la cara de quien quiere atacar la iglesia. Pero la iglesia del Señor ha mantenido invariable a través de los siglos una sola cosa, que el único que guía es el Señor a través del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Nosotros no descendemos de ninguna rama de ninguna iglesia. Nosotros venimos directamente desde la iglesia fundada por Jesús, sus apóstoles, y todos los que Él ha levantado hasta llegar a nuestros días. Bendito el nombre de Jesús. Muchos no están registrados en los libros de la historia. La iglesia tuvo que permanecer oculta, o muchos no la entendían, pero estaba. Bendito el nombre de Dios. Pero donde están los registros de los siervos de Dios, de todos aquellos que se levantaron e hicieron obras, prodigios y milagros, está escrito allá en los cielos. Alaba, Sama, Santo. Hoy vamos a leer el capítulo 4, vamos a empezar a leer, pero vamos a leer unos versículos antes. Desde en el 3 vamos a tomar desde el 24. Los Gálatas tenían un problema. Habían sido predicados por Pablo, habían sido enseñados, habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuántas obras y milagros habrá hecho el Señor en medio de ellos? Pero se infiltraron los engañadores que en aquel entonces perseguían a la iglesia para producir, aleluya, disensiones, peleas y volver atrás a la iglesia del Señor.
¿Cómo entra? Encubiertamente. Porque no va a venir Satanás a decirte que cometas este o aquel pecado porque uno que es creyente lo vas a rechazar de plano. No viene así. Viene con sutilezas. Alabado sea el nombre de Jesús. Aún, como dice la palabra, disfrazándose de ángel de luz, con ministros falsos. A ti sea la gloria. Y vamos a ver una de esas doctrinas que encubiertamente hoy quieren torcer el destino de la iglesia. Vamos a leer lo que dice acá la palabra. En este versículo 24 del capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué habla de esto? Porque Abraham, bendito el nombre de Jesús, si bien era, vamos a decir, raíz de los pueblos semitas, a él se le fue dada la promesa, a ti sea la gloria, antes de la ley. Porque él vivió 400 y pico años de antes de la ley. Ofreció a Isaac y el Señor, viendo su fe, agarró y le dijo que él, su simiente iba a ser bendita. Y fue llamado padre de la fe y amigo de Dios. Y eso lo hizo antes de dar la ley al pueblo hebreo. 430 años después vino la ley. Pero él, bendito el nombre de Jesucristo, estaba antes de eso, y el Señor se lo dio a él por cuanto creyó a Dios, porque dice la palabra, creyó pues Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no por obra, por justicia. Y el Señor le prometió que sería padre de las naciones. Es decir, que espiritualmente somos, según esta promesa, hijos de Abraham. A ti sea la gloria. Aunque yo sea de otro país, yo soy argentino, el otro es colombiano, el otro es inglés, el otro es alemán, y nuestras raíces ni que ver con las raíces del pueblo israelita o hebreo, pero por la promesa, por haber creído en Jesús, somos como hijos adoptivos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? De la vida eterna. A ti sea la gloria. En el capítulo 4, versículo 1, seguimos leyendo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a lo que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire la analogía que hace acá. El niño, el que es heredero, es cuidado en tanto que es heredero y no puede disponer de su herencia por cuanto es niño. Pero acá hace una semejanza de que es igual que el esclavo. Bendito el nombre de Jesús. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Y cuándo fue eso? Ese fue el tiempo de nuestra época inconversa. Antes de que conociésemos a Jesús, antes de que Él fuese manifestado, nosotros estábamos en esclavitud de los rudimentos del mundo. Entonces el Señor quiere hacer una alegoría a través de esta enseñanza muy grande. Cuando nosotros no nos éramos convertidos, éramos esclavos de todos los designios del enemigo
y por todos los pecados que hemos cometido, estábamos no bajo promesa, sino estábamos bajo condenación. Bendito el nombre de Jesús. Pero vino Jesucristo y cambió las cosas, y por la fe en Él viene la salvación. Entonces, en el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y acá empieza a decir algo, que cuando nosotros éramos inconversos, éramos como los que están bajo la ley. ¿Por qué bajo la ley? Porque por el conocimiento de la ley vino el conocimiento del pecado. La ley te dice, esto no es bueno, esto es malo, aquello sí, esto no. Es decir, que por la ley viene el conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo. Y nosotros estábamos bajo la ley. Pero ahora, en el tiempo actual, todos los que están bajo la ley no pueden salvarse. ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplir la ley. Si no, no hubiera necesitado venir Jesucristo, si no hubiera habido justos antes del Señor. ¿Para qué hubiera venido el Señor? Pero el Señor vino para cumplir la ley. Cuando Él vino, nuestro Señor dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque la ley no podía ser quitada hasta que no se cumpliese. Y nadie la había cumplido. Entonces, ¿cómo iba a sacarla del Señor el pacto si nadie lo cumplía? Entonces fue precisamente nuestro Señor Jesucristo quien vino y cumplió la ley completamente. Entonces ahí finalizó. Porque hubo uno que la cumplió, el Señor. Y ese uno que la cumplió era el único que la podía finalizar. Y finalizó. Ushamahai Santo. Y abrió las puertas de la gracia y de la fe. Ahora, la salvación no sería por obras, sería por la fe en Cristo Jesús. Y como todo en la ley debía santificarse por un sacrificio con el derramamiento de sangre, el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio, fue el mismo Señor Jesucristo, que derramó su sangre para que tú y yo fuésemos salvos. Ya no iba a haber que sacrificar más animalitos, porque ahora era el Señor el que se sacrificó para que tú y yo fuéramos limpiados. Terminó la ley. Empezó la gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Terminó el tiempo de la esclavitud. Empezó el tiempo de la esperanza. Ahora, bendito el nombre de Jesús, no iba a haber esa aflicción en los corazones de aquellos justos que tenían que afligirse porque no podían cumplir la ley, tenían que arrepentirse y fallaban, pero ahora con Cristo Jesús tú ya tienes algo para no fallar, porque ya el cumplimiento de la ley no es por obra, por obediencia, sino por fe, por creer en Jesús. Le has creído, le has recibido, y por eso dice acá en el versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahí es cuando recibimos a Jesús. Cuando te dijeron, ¿aceptas al Señor Jesús? Sí, dije. Tú dijiste lo mismo. Sí, amén, lo acepto. Y el Señor vino a tu corazón. Bendito el nombre de Jesucristo. Oh, Rabasai Santo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces compara la ley a la esclavitud. Mire qué comparación. Compara la ley al tiempo de inconverso. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque habían unos personas que se habían introducido en medio de los Gálatas, empezaron a predicar otras cosas y los habían engañado. Veamos lo que dice el versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. A todos nos pasó de alguna u otra manera. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué quiere decir? Que se están volviendo atrás,
que están negando la salvación que obtuvieron a través de Cristo, que se están desconvirtiendo, que quieren volver a cometer pecados. No precisamente. No era eso lo que los Gálatas querían hacer. O mejor dicho, no era eso lo que los Gálatas habían comenzado a hacer, engañados. Si no, mire lo que dice. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué era eso? Las fiestas judías. Porque se habían introducido judíos diciéndole que tienes que guardar las fiestas anuales, las festividades, la Pascua, esto, la fiesta de las trompetas, esto. Te tienes que volver a circuncidar porque en la ley está que hay que circuncidarse para entrar en el pacto. No negaron a Jesús, pero volvieron a traer todo aquello que no se podía cumplir. Allá en el Concilio de Jerusalén quedó bastante claro de que eso ya no era válido para los gentiles. Pero acá se habían introducido algunos a pervertir el Evangelio, a que había que tomar también todas estas cosas antiguas. Bendito el nombre de Jesucristo. Celebramos la Santa Cena con un trozo de pan sin levadura y vino. No, hay que hacerla así, de esta manera, con el pan así, con esto, como era la Pascua judía. Entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿O la Cena del Señor o la Pascua judía? Oh, Rama Santo. Santo, Santo Jesús. Creímos en Jesús y los varones se tienen que circuncidar. Entonces, ¿para qué creímos? Oh, Santo Dios del cielo. Eso es lo que estaba pasándole a los pobres Gálatas. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, o eran judíos o eran cristianos. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos no habían nacido, los Gálatas no habían nacido allá en Israel, no eran de linaje judío. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a saltar porque acá habla de sí mismo. Vamos a saltar al versículo 21 para que no se haga muy largo todo esto. Tú puedes leerlo, acá sigue hablando de que Pablo lamenta que ellos se estén volviendo atrás en lo que él les había enseñado. ¿Qué ha pasado con estos Gálatas? Y miren la pregunta acá en el versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Mire la pregunta. Acá está lo que está pasando. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Por eso Pablo decía ahí que tenía que volver a sufrir dolores de parto, es decir, que es como que si hubieran vuelto que toda la obra del Señor en ellos fue inútil. Ahora hay que empezar de nuevo. ¿Y por qué? Porque había algunos que querían estar bajo la ley, querían cumplir la ley. Y entonces acá dice la palabra, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y miren y presten atención aquí. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. O sea, uno nació por deseos humanos, el otro nació porque Dios había prometido que Sara iba a tener un hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo tuvo. A ti sea la gloria. Versículo 24. Lo cual es alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. 2 pactos. ¿Y cuáles pactos está hablando? El pacto de Dios con el pueblo de Israel y el pacto de Jesucristo con el pueblo de Israel. Gloria al Señor, con el mundo entero. Porque el Señor no hizo el pacto solo con Israel. Vino a ellos primero, pero ellos le rechazaron. Y el Señor el pacto lo extendió a todo el mundo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso envió a su Hijo el Señor, y hemos creído en Él,
para tener vida eterna. Y no dice, para todo aquel que cumpla la ley tenga vida eterna. Dice, para todo aquel que en Él crea, que en Jesús crea. Tú crees en Jesús, aleluya, tienes vida eterna. No tienes que hacer algo para tener la vida eterna. Tienes que creer en Jesús, que Él es tu Salvador. Tienes que creer que Él murió en la cruz y derramó su sangre por tus pecados. Tienes que recibirlo en tu corazón. Bautizarte es lo único que hay que hacer en las aguas para dejar el pecado y sellar el pacto con Dios. Ese es el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Ven la Baisamaica. Por eso habla de dos pactos. El pacto antiguo que había hecho allá con el pueblo de Israel en Egipto en el día de la Pascua. Alabado el nombre de Jesús, y luego le dio sus leyes allá en el desierto. Y mire lo que sigue diciendo. Porque Agar, la esclava, es el monte Sinaí en Arabia, donde el Señor le dio la ley a Moisés. A ti sea la gloria, donde él subió. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¡Oh! ¿Has oído? ¿Has oído? Agar, la esclava, la esclavitud, la no salvación, por no decir la condenación, porque el que está en esclavitud no está a salvo, está perdido, la perdición. Es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Sí, pero hermano, acá está hablando Pablo en el año 60 después de Cristo, debe estar hablando. Sí, mi hermano. Pero ha cambiado algo. Desde aquella Jerusalén del primer siglo a la Jerusalén actual, en el año 70 fue destruida y fue reconstruida después y habitada por pueblos árabes, y luego el pueblo de Israel volvió, y en el año 48 se estableció de nuevo, bendito el nombre de Dios, el Estado de Israel y cosas que corresponden para el Estado de Israel. Bien. ¿Y cómo es la Jerusalén actual? ¿La del siglo XXI? Muchos anhelan ir allá, caminar por la tierra donde caminó Jesús, donde estuvieron los primeros apóstoles, donde el Señor hizo los milagros, donde están las tumbas de los grandes reyes de Israel. ¿Y qué encuentras? Un pueblo en su mayoría que no es diferente del pueblo de Inglaterra, de París, de Alemania, de Estados Unidos. Un pueblo que vive como vive todo el mundo. Pagano. Una parte árabe, los musulmanes, una pequeña parte cristiana, que cuando hablan de cristianos son los cristianos católicos que viven ahí. Los musulmanes cuando hablan de cristianos generalmente se refieren a los católicos. Los evangélicos son una minoría muchísimo menor. Y los judíos ortodoxos, que eso sí, quieren guardar la ley a la antigua. Pero como ven que todos sus hermanos se han paganizado, se apartaron en un barrio, no quieren contaminarse. Porque todo el resto del pueblo vive según los rudimentos del mundo. Y peor todavía, ellos al menos quieren mantener la pureza de la ley que les había dado Moisés. Son esos hombres que visten traje negro, un sombrero negro, usan sus barbas. Pero aún ellos están bajo esclavitud. Aún ellos que, teniendo una vida, digamos, más sana, no entraron bajo la promesa porque no lo tienen a Jesús. Esa es la Jerusalén actual. Bendito el nombre de Jesús. Será sede de cosas en el futuro, en el Apocalipsis. Pero hoy vamos, bendito el nombre de Jesucristo, y muchos se emocionan porque ahí está. Y la gente orando, y los judíos orando en el muro de los lamentos, afrentando al Señor, cubiertas las cabezas como el Señor mandó que no estuvieran, porque así están, se cubren. Y el Señor dice que el que ora, el varón que ora con la cabeza cubierta, afrenta la cabeza, y la cabeza del varón es Cristo. Entonces, bueno, ellos no le oran a Cristo porque no creen en Él, oran al Padre, según ritos antiguos.
y una gran emoción porque hemos visitado la ciudad santa. ¿Y acá qué dice la palabra? Que Agar, la esclava, es el monte Sinaí, Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Qué quiere decir? Que no son salvos. Bendito el nombre de Jesús. Hoy no son salvos. Sin Jesús no son salvos. A ti sea la gloria. Por eso, después de nuestro arrebatamiento, el Señor va a tratar con su pueblo, porque es su pueblo elegido. Bendito el nombre de Dios, para que sean salvos. A ti sea la gloria. Pero entonces nosotros no tenemos que sacralizar lo que no es sacralizado. O sea, no tenemos que decir esto es santo cuando todavía no lo es. Sí, hay una señal sobre ese pueblo, porque es el pueblo de Dios, son nuestros hermanos. Oremos por ellos para que alcancen la misericordia del Señor. A ti sea la gloria. Pero acá nos está diciendo que están en esclavitud. Entonces yo voy a participar de la esclavitud. No me atrae. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea la gloria. Mas la Jerusalén de arriba, versículo 26, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¡Oh! Entonces, no sé hacia dónde estará aquí Jerusalén. Puedo señalar con mi dedo horizontalmente en alguna dirección. Seguramente ahí está Jerusalén a la vuelta del globo. Pero la Jerusalén verdadera, hay que subir 90 grados el dedo y está allá. Está en los cielos. Es la nueva Jerusalén. La de los 12 cimientos. Donde está el trono de Dios. Desde donde sale el río de agua limpia y viva que alimenta a los santos desde los cielos. Donde mora la paz y la justicia. Ay, Shabalaba Kaba, santo, con 12 puertas gigantes hechas de perlas. Santo mi Dios. Esa es la Jerusalén. Y acá dice, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Entonces tenemos que entender que hablar de la Jerusalén, la nueva Jerusalén, es de la Jerusalén donde está el trono de Dios, no la Jerusalén terrenal. Tuvo su gloria en su tiempo. Ahora la gloria está allí, bendito el nombre de Dios, en los cielos. Y con esto no queremos mancillar a nadie ni despreciar a nadie, porque allí van a acontecer en tiempos de los últimos 7 años eventos grandes sobre el territorio de Israel, que están escritos en el Apocalipsis. Mi alma te alaba, pero yo no tengo parte en esos acontecimientos porque yo me voy en el arrebatamiento. Si es que te quieres ir en el arrebatamiento, ahora si quieres quedarte a sufrir el gobierno de la bestia y tratar de escapar de que te pongan el sello, alabado sea el nombre de Jesús, no lo recomiendo, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahí vamos a hacer una aclaración. Aleluya. Ismael era mayor que Isaac porque había nacido antes de una esclava. Bendito el nombre de Jesús. Y perseguía a Isaac. Entonces Sara le disgustó todo esto. Bendito el nombre de Jesús. Y fue cuando Abraham decidió apartar a Agar y a Ismael de su familia. Y lo perseguía, lo molestaba. Y entonces, a ti sea la gloria. Así también, dice ahora, porque ¿qué pasaba? Los judíos, en ese tiempo, los judíos perseguían a los cristianos. Bendito el nombre de Jesús. Hoy los judíos son minoría en el mundo, pero en aquel entonces el cristianismo era la minoría.
y eran perseguidos por los sacerdotes que tenían autoridad hasta política. Y la secta de los fariseos y los saduceos y todos aquellos que estaban en aquel tiempo perseguían a los cristianos. Y acá nos dice algo. A ti sea la gloria. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces está diciendo que todo aquel que permanece en la ley, permanece en la carne, permanece en la esclavitud, permanece, bendito el nombre de Dios, perdido. Y por eso le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Aleluya, ¿quién os fascinó? Para escuchar a otro evangelio. A ti sea la gloria. Ese otro evangelio que se llama raíces hebreas, mesiánicos o cosas semejantes. A ti sea la gloria. ¿Acaso por la ley piensan que se van a justificar? Por tener el candelero de 7 brazos, la bandera de Israel y el incensario y cuantos otros símbolos que corresponden al culto de la ley, ¿van a ser salvos? Bendito el nombre de Jesús. ¿O acaso nuestro reino es de esta tierra? ¿O pensamos que el reino de Dios está aquí? Bendito el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesucristo. El Señor dijo, si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Pero el reino del Señor no es de este mundo, es de arriba. Aquí estamos como extranjeros. Bendito el nombre de Dios, como tú que fueras de una nacionalidad y estás en otro país. Vives en el otro país, pero no es tu país, has nacido en otro lugar, así nosotros también en la tierra. Entonces, bendito el nombre de Jesucristo, así estamos nosotros aquí en la tierra y no es este nuestro reino, es aquel a donde vamos, a donde volveremos. Y acá hace claramente una alusión, la palabra, de que el culto de la ley es semejante a la época de que yo estuve inconverso. Entonces, si yo quiero cumplir las cosas de la ley, ¿a qué me estoy volviendo? A mi época de inconverso. Y si me vuelvo a mi época de inconverso, ¿qué pasa con mi salvación? ¿Permanecerá? Santo Dios, porque acá Pablo pregunta, ¿por qué queréis volveros a sujetar a esclavitud? Si quiero volverme a sujetar a esclavitud, quiere decir, ¿por qué quieres volver a ser un perdido? Un condenado. Si ya Cristo fue claramente presentado como, aleluya, como crucificado entre vosotros para salvaros. Bendito el nombre de Dios. Versículo 30. Más que dice la Escritura, echa fuera el esclavo y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la circuncisión, somos hijos de la gracia. No somos hijos de la ley, somos hijos de la fe en Jesús. Entonces, mis hermanos, no deje que perturben tus sentidos, tus creencias, porque hay muchos que vienen con blandas palabras, diciendo que tendríamos que volver a las tradiciones antiguas del pueblo de Dios para cumplir lo que Dios había ordenado. Y muchas personas que no tienen mucho entendimiento, le parece buena idea, le parece que es correcto, y sin darse cuenta, se están volviendo a la esclavitud, se están volviendo a la condenación. Entonces, debo advertir a mis hermanos. Algunos siguen estas doctrinas, han armado sus iglesias con todo esto. Bueno, seguirán ellos. No te pierdas tú, hermano. No te dejes engañar. Oremos por ellos. Quizás Dios le conceda gracia. Bendito el nombre de Jesús, de que sean librados de todo esto. Porque aún muchos de ellos se infiltran en las iglesias. Lo he visto, al menos en un ejemplo, que con esas ideas mesiánicas se han infiltrado en iglesias, hablando a los hermanos que hay que volver a las raíces antiguas.
bendito el nombre de Jesús, y perturban el Evangelio. ¿Y a cuántos podrán extraviar? Entonces, mis hermanos, acá lo dice claramente. Si tú te lees Gálatas desde el principio, toda la epístola de Gálatas habla de este tema. De los que querían hacer volver al pueblo de Dios al judaísmo. Ya no. Fue en su tiempo. Jesucristo terminó con eso y nos dio una promesa mucho mejor. Nos dio la adopción de hijo, por la cual tú puedes decir, elevando tu corazón y tus ojos al cielo: Padre, alaba Sama Santo, porque tienes al Espíritu del Hijo y puedes clamar al Padre en el nombre del Hijo. Urri Sama Santo, y pedir todo lo que quieras. Se llama Kai Santo, y Dios te lo concederá, porque ahora eres hijo, no eres esclavo. No te sujetes de nuevo a la esclavitud, hermano querido. Sigue libre, sigue creyendo en Jesús, Jesús y Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo bajo el que podamos ser salvos. No hay rituales ni nada, bendito el nombre de Jesucristo. Lo único que hacemos es el bautismo en el agua, la Santa Cena con pan sin levadura y vino y nada más. No hay ni rituales, ni símbolos, ni cruces, ni ninguna otra cosa. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que es santo en la tierra? ¡Aleluya! ¡Alaba Caba Santo! Aparte de nuestro Señor y la palabra, tú y tú eres santo, eres santa, porque has recibido al Espíritu del Santo. Oshamakai Salabakai. Tú eres el templo, no la casa donde estás, no el salón donde celebramos las reuniones. Tú, hermano, hermana, eres el templo del Dios viviente. Aleluya. No dejes que arruinen ese templo. No introduzcas cosas que Dios no quiere. Límpialo, límpialo cada día. Y guárdate santo y santa y puro y pura para el Señor. Para que aquel día podamos elevar nuestros ojos al cielo cuando escuchemos esa trompeta. Y los ángeles vendrán por nosotros y nos llevarán. Oh, santo, porque hemos guardado la fe y la palabra del Señor tal como Él la escribió. Bendito el nombre de Jesús. Nuestros hermanos de Israel quedarán aquí en la tierra para que el Señor trate con ellos para salvarlos a su debido tiempo. Usamacay Santo, a ti sea la gloria, Padre. Cada cosa en su lugar. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y esta sea una enseñanza de vida para ti. Oh Santo, el Señor te ama mucho. Oh Semacay Santo. Por eso vamos a orar por nuestros hermanos y para que el Señor no deje que engañen a nadie. Amado Padre que estás en los cielos, he predicado tu palabra, oh Sanacay Santo, acerca de estos peligros, Padre, que acechan a tus hijos y a tus hijas. Mas yo te pido, Señor, que tú abras el entendimiento y los ojos de mis hermanos y de mis hermanas, para que puedan discernir y no dejarse engañar, para que puedan ver y no permanecer en ceguera, para que puedan, Señor, aún alumbrar, a ti sea la gloria y no permanecer en tinieblas, para que, Señor, Dios de los cielos, oh Ramacay Santo, tú guardes a todos tus hijos, nuestros hermanos y hermanas, en cualquier parte del mundo que estén, para que estas acechanzas del enemigo para perder con sutilezas no prosperen, Señor. Y también te pido a todos aquellos que están en este engaño, por tu misericordia, ábrele los ojos, Padre, ábrele los ojos para que vean que en Jesús es la salvación, no en el cumplimiento de la ley, que por Jesús van a cumplir la ley, no por la ley van a tener a Jesús. Santo Dios del cielo, a ti sea la gloria. Te pido que a mis hermanos no les haga faltar, Señor, ni sustento, ni abrigo, ni morada, como siempre te lo pido. Y que guardes a todos aquellos que están en situaciones difíciles, en persecuciones. Y algunos que están dudando sobre este tema, sea tu Espíritu Santo en sus corazones. Señor,
quien los conduzca a la verdad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta aquí es el mensaje de la palabra de Dios dado en Cristo Jesús. Y quiero en este video dar especial gracia al hermano Hugo Rodríguez y a su hijo Claudio, que son músicos de la Iglesia Misión Apostólica Cristiana, los cuales, bendito el nombre de Dios, vas a escuchar en la alabanza de la entrada y de la finalización de este video. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Un abrazo grande y una paz del Señor para sus corazones, que sigan alabando al Señor con lo que ustedes van a escuchar, unas alabanzas exquisitas que ellos las hacen. A ti sea la gloria, sin ningún deseo de ganancia, sino con el único deseo de que los hermanos puedan escuchar alabanzas a Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite. Amén.